Vamos a hacer un problema adicional en el cual tenemos que determinar el nitrato de calcio y el cloruro de sodio que está presente en una muestra. El enunciado dice lo siguiente: una muestra contiene nitrato de calcio, cloruro de sodio y material inerte. Contiene tres cosas en principio diferentes. Se disuelven 2,9317 gramos de esta muestra en 250 mililitros de agua destilada. El contenido de calcio de la muestra se determina por un método gravimétrico. Partiendo de 50 mililitros, es decir que de los 250 mililitros de solución que tomamos, vamos a tomar 50 mililitros y en ella vamos a hacer un método gravimétrico. Al hacer la precipitación del nitrato de calcio que está presente, lo precipitamos como óxido de calcio y obtenemos una masa de 0,1009 gramos. Después se toma otra alícuota y con esa alícuota se determina la concentración de cloruros a partir del método de Volhard. Entonces lo que nos dice la segunda parte del enunciado es: se determina la concentración de cloruro en una alícuota de 50 mililitros de la solución 1 por el método de Volhard. Es decir, que la solución que se había preparado se toman otros 50 mililitros y se hace el método de Volhard. Para hacer el método de Volhard, recuerden que lo que hacíamos era agregar plata y después titular con tiocianato. Entonces nos da los datos de los volúmenes y la concentración de plata que va a agregar y el volumen de tiocianato y la concentración de tiocianato que va a agregar. Lo que nos dice es: se agregan 25 mililitros de una solución de nitrato de plata 0,1632 molar y el exceso de plata que queda en ese sistema requiere 18,68 mililitros de una solución 0,1004 molar de tiocianato de potasio. Calcule el porcentaje peso en peso de nitrato de calcio y de cloruro de sodio en la muestra. Bien, para hacer este problema vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que anotarnos los valores más importantes, que son los que nos dan en el enunciado. Primero que nada, la masa de muestra corresponde a 2,9317 gramos y el volumen de solución que se preparan son 250 mililitros. Es decir, que esos 2,9317 gramos los disolvemos en 250 mililitros. Para determinar el nitrato de calcio se toma un volumen de alícuota de 50 mililitros y de ahí lo que se hace es, se determina una masa de óxido de calcio. El método que usamos para determinar calcio es un método gravimétrico. Entonces, en una determinación gravimétrica lo que nosotros sabemos es que se van a conservar el número de átomos de calcio que teníamos en la fracción de muestra que hayamos tomado respecto de lo que teníamos de nitrato de calcio. Entonces podemos establecer esta igualdad entre los milimoles. Teniendo en cuenta esta igualdad de milimoles, podemos pasar después a escribirlos en función de la masa dividido el peso molecular. Fíjense que como datos nos van a dar el peso atómico del calcio, el peso atómico del oxígeno y el peso atómico del nitrógeno para poder calcular estos pesos moleculares. Si de acá reacomodamos para conocer nuestra incógnita, que es la masa de nitrato de calcio, podemos hacer el despeje de la masa de nitrato de calcio. Pero guarda que esta es la masa de nitrato de calcio que tenemos en este volumen de alícuota. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto tenemos en 250 para poder entonces calcular el porcentaje peso en peso. Entonces, para poder calcular la masa total de nitrato de calcio, no la que hay en la alícuota, lo que podemos hacer es tener en cuenta esa dilución, esa fracción de muestra que tomamos respecto del total que tenemos. Entonces, al multiplicar por 250 y dividir por el volumen de la alícuota que tomamos, podemos calcular entonces la masa total de nitrato de calcio. Y después, para calcular el porcentaje peso en peso, tenemos que acordarnos que el porcentaje peso en peso no es otra cosa que la masa total de nitrato de calcio dividido la masa de la muestra. La masa de la muestra la tenemos, la masa de nitrato de calcio la calculamos con esta expresión, entonces combinando ambas expresiones podemos calcular entonces con esta expresión que tenemos acá. Fíjense que tenemos todos los datos. En realidad no tenemos todos los datos porque nos faltan los pesos moleculares, pero los podemos calcular a partir de los pesos atómicos. Podemos calcular entonces el porcentaje peso en peso de nitrato de calcio que tenemos en la muestra. En la otra determinación que tenemos que hacer es la determinación de cloruro de sodio, y para poder llevar adelante esta determinación hicimos el método de Volhard. Entonces, tomamos un volumen de alícuota también de la solución que habíamos preparado originalmente, de los 150 mililitros que habíamos preparado, y bueno, hicimos el agregado de plata, agregamos 25 mililitros de plata de una concentración 0,1632 molar, y a esa solución que quedó con exceso de plata la titulamos con tiocianato. El volumen de tiocianato que agregamos son 18,68 mililitros y la concentración de tiocianato son 0,1004 molar. La determinación que hicimos entonces corresponde al método de Volhard y lo que nosotros queremos determinar es la concentración de cloruro de sodio que teníamos en la muestra. Acá es fácil recordar, esto por ahí conviene verlo de vuelta si no les quedó claro en el trabajo práctico de
volumetría de precipitación, pero en el método de Volhard podemos calcular fácilmente los milimoles de cloruro de sodio que tenemos, o los milimoles de cloruro, haciendo esta cuenta que tenemos acá. Los milimoles de cloruro van a ser iguales a los milimoles de plata, todo lo que se puso de plata, menos lo que se gastó para que reaccionara con el tiocianato. Estos milimoles, entonces, si queremos calcular la masa, que es lo que vamos a querer calcular nosotros, recordad que estos milimoles lo podemos escribir como la masa dividido el peso molecular, entonces simplemente pasando el peso molecular ya podemos calcularlo, y estos milimoles de plata y milimoles de tiocianato lo podemos escribir como volumen por concentración de plata y volumen por concentración de tiocianato cada uno. Entonces fíjense que acá calculamos la masa de cloruro de sodio que tenemos en los 50 mililitros. Entonces de vuelta, como pasó en el caso anterior, tenemos que preguntarnos cuánto hay en los 250 mililitros, ¿sí? Multiplicando por el volumen de la solución y dividiendo por el volumen de la licuota, ¿sí? Para calcular la masa total de cloruro de sodio. Y de vuelta lo mismo, el porcentaje peso en peso de cloruro de sodio total va a estar dada por esta expresión, y si combinamos esto que nosotros despejamos con esta expresión, nos termina quedando una expresión global, que es esta, y de la cual tenemos todos los datos, porque fíjense que el volumen de la solución es esto, el volumen de la licuota son 50 mililitros, volumen de plata, concentración de plata, volumen de tiocianato, concentración de tiocianato, el peso molecular, nos van a dar el peso atómico del sodio para poder calcular el peso molecular del cloruro de sodio, la masa de la muestra corresponde al total que tenemos, y bueno, y el 100 para acá, para que nos quede como porcentaje. Con esto habríamos calculado el porcentaje peso en peso del cloruro de sodio. Bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido, muchas gracias por ver el video y cualquier cosa no duden en consultar. Muchas gracias.